Muy buenas noches y gracias nuevamente a todos ustedes por estar sintonizados en la segunda hora del enlace de oro en esta noche tan especial para toda la comunidad LGTB de Costa Rica. Esta noche es una noche muy importante porque hemos tenido dos personas muy importantes dentro de nuestra cultura de LGTB en Costa Rica y representantes para muchas acciones y para muchas cosas que han realizado durante más de 40, 50 años. Esta noche tenemos al doctor Jacobo Schifter, quien ha recibido el doctorado de Historia en la Universidad de Columbia con una maestría de la Universidad de Chicago. Trabajó durante los últimos 20 años como profesor en la Universidad Nacional en el Departamento de Estudios Latinoamericanos, donde también dirigió el primer doctorado en Filosofía de América Latina. Sus cursos incluyeron Historia, Filosofía, Ciencias Políticas, Sexualidades, Identidades de Género, Estudios y Postestructuralismo y Genocidio. Autor y pionero de un modelo utilizado en toda América Latina para la prevención del VIH y el SIDA. Su publicación cuenta con más de 30 libros, 7 de los cuales han sido traducidos al inglés. Su libro Hitler en Centroamérica se ha convertido en un éxito de ventas. El doctor Schifter recibió el premio más alto en el 2014 del Ministerio de Cultura de Costa Rica por su último libro de genocidio, ¿Por qué cometemos crímenes? Actualmente, el doctor Schifter enseña en la ULACID y trabaja en colaboración con más de 35 universidades de los Estados Unidos. En esta noche tenemos la bienvenida de traer un ícono del oro, cerrando el primer día de los derechos del matrimonio igualitario. Buenas noches, Jacobo Schifter. Buenas noches, Henry. Espero que lo del oro no sea por viejo, ¿verdad? Que sea por el metal nada más. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué nos cuenta Jacobo en sus propias palabras? Te puedo contar montones de cosas. Básicamente, ¿qué quieres que te cuente en particular? Porque tengo muchas cosas que puedo contarte del movimiento gay, del problema del SIDA, del matrimonio igualitario, en fin, hay mucha información que podría darte. Dímelo tú. Vamos a empezar con una breve reseña histórica, remontándonos a 30, 40 años atrás, con Jacobo Schifter en Costa Rica. Pero es tan viejo Jacobo Schifter que 30 años. No, yo me voy a remontar 50 años. ¿Oíste? Ok. Bueno, en primer lugar, Henry, muchas gracias por invitarme. Y una de las razones es de que los dos somos cédula 6. Correcto. Quiere decir que somos porteños del puerto y estoy seguro que hay mucha gente de Punta Arenas que me ve. Yo nací en San José, pero toda la vida la he pasado en Punta Arenas. Adoro Punta Arenas y Punta Arenas en los años 50 era un refugio en montones de formas para la gente gay. Punta Arenas no es igual al resto de Costa Rica. Yo siempre lo he dicho y adoro Punta Arenas. Y un día te puedo contar también de la historia gay de Punta Arenas y de la actitud de los puntarenenses al asunto gay, que es muy diferente al resto del país. Entonces, voy a remontarme, hace 50 años tal vez de lo que más a mí me ha impactado. Yo soy judío. Y como judío asistí a la escuela pública, la Buenaventura Corrales, y nosotros vivíamos en San Pedro. La mayoría de los judíos en Costa Rica en aquel tiempo vivían en la sabana, entonces yo era el único polaquito
que estaba en una escuela pública, la Buenaventura Corrales. Para mí la experiencia esta fue muy interesante porque yo tuve que empezar a lidiar antes de la homofobia en Costa Rica con el antisemitismo. En esos tiempos empezaron las clases de religión y empezó el envenenamiento de que los judíos habíamos matado a Cristo, y yo como mierdosito de 7, 8 años tenía que estar explicando a mis compañeros algo que yo no entendía un carajo lo que me estaban hablando, y tenía que explicarles por qué yo no había matado a Cristo, porque me decían que yo lo había matado. Para mí fue una experiencia terrible como la que han experimentado tal vez muchos otros judíos en Costa Rica, pero los de San Pedro vivíamos una situación más difícil, porque al ser tan pocos y la mayoría de los judíos estaban en la sabana, en las clases en la sabana, en las escuelas, habían 15, 20 judíos, no estaban solos. Yo estaba solo, como muchos de los paisanos míos de San Pedro. Cuando llegó Kennedy a Costa Rica, en el 63, iba a visitar la Escuela de Buenaventura Corrales. Y entonces la maestra que a mí me quería muchísimo, María del Carmen Villalobos Vega, decidió que yo debía llevar el estandarte para recibir al presidente Kennedy. Y entonces la directora de la escuela, que era una antisemita de primera, dijo que un polaco no debía jamás llevar la bandera de Costa Rica. Y se armó el primer pleito. En aquel tiempo yo no tenía, yo quería nada más ver Kennedy, me importaba un pepino si llevaba la bandera o no. Pero la maestra mía me apoyó completamente y dijo, no, Jacobo, vamos a luchar. Usted es tan tico como cualquier otro, usted tiene que llevar la bandera. Yo me quería esconder, me quería morir, porque la verdad era de que no quería meterme en este pleito, menos contra la directora, un mierdoso de 10 años. No ganamos, pero el asunto se llevó al consejo de profesores y entonces me dejaron a mí cantar el himno nacional, pero no llevar la bandera. Yo te cuento esto porque esta fue mi primera lección en Costa Rica, muy temprano, de lo que era pelear por los derechos, pelear por algo. Y también me di cuenta de que no todo el mundo en Costa Rica iba a odiarme, que había gente que me iba a apoyar. Mi maestra fue, pero completa y totalmente, yo no sé por qué, pero me apoyó de todo lado. Así que este fue mi primera experiencia. Y luego paso al Liceo de Costa Rica. Yo en aquel tiempo estaba gordito, tenía un gran trasero. Seguramente se me salía alguna pluma por algún lado. Y entonces empezó el bullying tremendo de que yo era gay en el colegio y fue terrible. Conozco gente que habían pasado por lo mismo y se habían pegado un tiro. Y yo me dije a mí mismo en ese momento que yo no me iba a pegar un tiro. Yo tenía que ver qué era la carajada que yo tenía, que me descubría y que yo tenía que cambiar. Y yo cambié, me vi en el espejo, me quité cualquier pluma que tenía de ameneramiento, adelgacé para no tener trasero tan grande ni tanta curva, y poco a poco se terminó el bullying, lo pude contener y me convertí tan popular al final de cuentas. Espérate que me están llamando. Me convertí tan popular que quedé presidente del Liceo de Costa Rica. Fui el primer polaco que era presidente del gobierno estudiantil. Entonces también me enseñó que uno puede vencer ciertos obstáculos, de que uno en alguna manera puede cambiar las cosas. Y las cosas cambiaron, todo el mundo me amaba. Claro, yo estaba en el closet en ese tiempo, jamás iba a admitir de que era gay ni nada por el estilo. Y ya en el 69 yo sabía que yo me tenía que jalar de Costa Rica. O sea, unirme a la gran migración y el exilio de montones de gays que hemos tenido que irnos y de lesbianas de Costa Rica, porque era insoportable vivir en este país, porque no había nada, porque nos veían como monstruos. Yo me sentía monstruo, yo no sentía que había otra persona que fuera gay en Costa Rica, no sabía que existían, y lo que había
era una cosa constante y permanente en los periódicos de ponernos como criminales en la etapa, en la parte de sucesos. Era básicamente, yo sentía, me sentía feo, me sentía horrible, me sentía absolutamente bueno, un monstruo. Y jalé para Estados Unidos. Yo llegué a Estados Unidos y básicamente a los 3 meses de que se dio Stonewall en Nueva York, yo estaba en Washington. Y ahí, después de Stonewall, se formó la primera organización gay, Gay Student Alliance, en la Universidad de Maryland, la primera en todo Estados Unidos después de Nueva York. La primera y la única en ese campo en una universidad. Y por cosas del destino, yo tenía 17 años, yo terminé en la junta directiva. Yo fui a una reunión porque quería conocer otros gays y como no había nadie que participara, me pusieron en la junta directiva. Y ahí empezó el entrenamiento que yo tuve en los Estados Unidos porque conocí absolutamente a todos los líderes de los años 40 y 50, lo que habían pasado, al Mattachine Society, a Henry Hay, a Frank Kameny, toda la gente que había sufrido en Estados Unidos la persecución del FBI, del gobierno federal, de que los homosexuales eran comunistas, que los homosexuales iban a traicionar a Estados Unidos y a venderle la bomba atómica, la FBI mandando policías guapísimos a los baños en Washington para que te echaban los caballos y entonces si vos los volvías a ver te agarraban y te metían en la perrera, ibas para la cárcel, te pichaban y te arruinaban y te destruían toda la vida. Esa fue la experiencia mía empezando en Estados Unidos. Un mierdoso de Costa Rica, viniendo el país más homofóbico que puedas imaginar y que de un momento a otro esté en una junta directiva tratando de cambiar los Estados Unidos. ¿Me entendés? Que yo no estaba ni preparado ni sabía, pero agarré y aprendí. Así que en forma corta es como un background de lo que ha sido la vida mía hasta meterme ya en el activismo gay. Cuando llegaste a Costa Rica, ¿cómo encontraste tu país ya de vuelta? ¿Cómo empezó tu carrera, tu ayuda social dentro de la comunidad? ¿Quiénes fueron los persecutores que estuvieron a tu lado durante ese tiempo? Mira, yo nunca dejé Costa Rica, yo siempre me venía los veranos para acá. Y desde 1970, con la experiencia que yo tenía de Washington, yo me vine acá y empecé a formar grupos de concientización en los años 70. Busqué profesionales, doctores, abogados, médicos gays y nos reuníamos en diferentes casas y empezamos a hablar de la situación de que era ser homosexual en Costa Rica en los años 60. Y aprendí obviamente el desastre que esta sociedad ha creado y había creado. O sea, mentes brillantes, jóvenes súper preparados, pero que básicamente estaban destruidos emocionalmente por tener que estar escondiendo su identidad, con sus padres, con su familia, con todo. Durante estos 10 años yo tuve que en alguna manera convertirme como el terapista, como la persona que oía ese enorme dolor que existía, esta cosa terrible, este sentimiento de culpa. Y básicamente a mí lo que me impresionaba en Costa Rica era el miedo que tenían los pobres gays de humillar a sus familias, cómo las protegían al final. Yo sinceramente te lo digo, quizás es una de las cosas que nunca he llegado a entender, porque cuando llegó el SIDA, y ahora podemos hablar del SIDA, yo iba y visitaba a mis amigos que se estaban muriendo y básicamente la preocupación principal era que se dieran cuenta que eran homosexuales su familia o de que, por ejemplo, la familia sufriera porque la gente se enteraba de que se estaban muriendo de SIDA. Y yo te lo digo, Henry, yo me volvía como loco. Yo a veces terminaba gritándoles y diciendo, pero qué mierda les está pasando a ustedes, se están muriendo, ¿qué es lo que les importa lo que digan la familia? O sea, tienen que prepararse, ustedes no pueden estar protegiendo a la familia hasta el final. Y desgraciadamente esto era uno y otro y otro y otro caso en esos tiempos y no había casi nadie.
Absolutamente durante los primeros años no había nadie, 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 nadie. Habían 4 gatos, Abelardo Araya, Carlos Alfaro, Víctor Hugo Monge, que básicamente fueron los primeros que yo, pupilos, que concienticé en la Universidad Nacional de la que podríamos hablar. Fue terrible, terrible, terrible. Tanto que nosotros teníamos que ir y buscar a los cadáveres que salían en bolsas de basura y llevárselos a la casa. No había ni siquiera una pinche funeraria que nos quisiera prestar un ataúd. Es más, te cuento como porteño, ¿verdad? De que una de las cosas que empecé a hacer en ese tiempo es de que empecé a dar talleres de prevención en las cárceles. Yo adoro las cárceles y adoro la cárcel de Punta Arenas. Entonces, en la cárcel de Punta Arenas yo me encontré un dueño de funeral que lo había metido ahí porque metía coca ahí con los cadáveres en los ataúdes y lo agarraron. Yo no lo culpo porque yo me imagino que los cadáveres deben estarse felices, ¿no? Imagínate con toda la coca ahí adentro en el ataúd. Yo digo, bueno, de ahí se murieron y que la cosa del entierro seguro fue. Y entonces yo le dije, mira, si vos estás acá y aquí en esta cárcel hay un tallercito de madera, hagamos ataúdes, porque yo necesito ataúdes. Y ahí empezaron la producción de ataúdes en la cárcel de Punta Arenas para poder nosotros enterrar a nuestros amigos. Imagínate lo que era eso. ¿Quiénes eran los que te acompañaban en esta travesía de humanitaria? 4 gatos, pero eran 4 gatos muy poderosos, básicamente. Eran de los que ya te dije. Este Carlos Alfaro, que ha sido muy criticado por toda la gente, esto es como la Madre Teresa que salió en Costa Rica. Yo lo admiro. Este fue, limpió traseros, se metió en los hospitales, la gente se burlaba en los hospitales, se burlaba de él en todo, por lo que sea, y básicamente fue el que limpiaba, digamos, la gente que no querían atender en los hospitales. Y te voy a contar de otra persona que lo hizo, que tengo que reconocerlo, la doctora Lisbeth Quesada, que ha sido la madre de los cuidados paliativos en Costa Rica. Esa condenada es básicamente una mujer fuerte, porque ella me acompañaba a mí también en Calderón Guardia. No había nadie en ese tiempo, en los primeros años, no había más gente. Eran 4 gatos, pero 4 gatos bastante fuertes, porque nosotros tuvimos que hacer la campaña de prevención, que el gobierno no hacía. Yo ahora, con este coronavirus, yo me pongo a pensar y te lo juro que tengo cólera. ¿Cómo no voy a tener cólera cuando veo a un ministro de salud saliendo, cuando veo toda la caja del Seguro Social viendo y tratando de prevenir y diciéndonos cómo hacer las cosas? Cuando llegó al SIDA en Costa Rica, como eran homosexuales, la política fue meter a la cárcel y no hacer nada. Y lo peor era de que nos perseguían a nosotros por estar haciendo distribución y diciéndole a la gente de que, de que se pusieran los condones. Eso nosotros en alguna manera teníamos que hacerlo clandestinamente. ¿Y qué es lo que te voy a decir? Los dueños de bares. Ay, ahora los dueños de bares son los héroes nacionales. Uy, si estuvieron ayudando. ¿Qué ayudando? Ni un carajo. Ningún bar en ese tiempo ni siquiera nos abrió las puertas para hacer prevención. Plata nunca dieron, porque la plata se tenía que hacer en la finca de mi mamá. Y ahí era donde se hacían las fiestas. Y básicamente nunca apoyaron en nada. Y lo que hacían era meter alcohol que en alguna forma no ayudaba a la prevención de SIDA. Entonces eso te lo digo, Henry, me da mucha cólera. Y por eso esta es la única entrevista en 20 años que he dado, para que sepas, porque sos del puerto, y la última. No pienso dar ninguna más, así que aprovechate porque no pienso volver a hablar de esto. Ya yo me retiré hace 20 años. Hablamos ahora un poquito sobre una persona que ha sido muy recordada por la vieja vanguardia, que ya no está con nosotros, como lo es Abelardo Araya. Cuéntame un poquito sobre Abelardo Araya. Mi pupilo, Abelardo Araya, en primer lugar, yo te lo digo, Abelardo Araya era el que organizaba las fiestas. Y yo nunca he visto una persona más comprometida, no porque esté muerto ni nada por el estilo. Una persona completamente comprometida. Nadie lo aguantaba porque tenía un genio terrible. A mí me mandaba al carajo también de vez en cuando y seguro me lo merecía. No era ningún angelito que le cayera todo el viento, pero cabrón que era valiente y que daba la cara fue Abelardo. Abelardo para mí
fue como un hijo porque lo crié, estuve a la par de él, estuve cuando se fue a Ecuador, que fue a establecer el movimiento gay en Ecuador que no había. Fue un tipo absolutamente, y luego cuando se le metió el asunto del matrimonio gay, ya básicamente ya yo me había retirado. Yo tengo que admitir en esa etapa de él yo no estuve. A mí me parecía que era como un sueño en aquel tiempo, iba a ser imposible hacerlo por muchísimos años, pero ya ves, la idea que tuvo en alguna manera pegó y estoy seguro que donde está debe estar feliz porque su proyecto de vida fue este. ¿Quién tomó parte de este proyecto cuando él ya nos dejó? Bueno, yo en realidad ya yo no estaba muy metido. Yo lo vi a él muy solo. Yo lo vi muy solo. Cuando él regresó de Ecuador, yo no vi de que él estuviera. Se metió con los sindicatos. Se metió y creo que tuvo un gran impacto por ese lado. Ya las cosas en Costa Rica empezaron a cambiar. Creo que él tuvo la visión de ver de que, por ejemplo, con líderes sindicales, él podía realmente meter la agenda esta y lo logró. Yo te lo digo francamente, yo creo que yo no hubiera podido. Yo con la izquierda de Costa Rica, tengo que decirlo porque vamos a hablar ahora del PAC y vamos a hablar en alguna forma de esta generación de políticos. Esta gente no hizo nada por nosotros. Eran todos compañeros míos de la Universidad Nacional o de la Universidad de Costa Rica, el presidente Luis Guillermo Solís, toda esta gente no hizo un carajo, eran izquierdistas estos de café, pero básicamente no hicieron nada. Entonces yo creo de que al final, que a mí no me expliques de dónde, de un momento a otro, en Costa Rica hay realismo mágico. En 24 horas cambian las cosas. Yo estuve en La Nación trabajando como 15 años. En La Nación no se podía hablar de nada de cuestiones gays, porque lo censuraban todo. Todo tenía que salir en sucesos. Y después, de un momento a otro, la Nación se convirtió pro derechos gays. No sé qué pasó, no sé si qué se fumaron, no sé qué cambiaron, no sé qué tomaron, tal vez cuatro plumas, un guaro de esos fuertes y cambió todo el periódico. Con la izquierda es lo mismo. Todos estos condenados que estaban metidos en la izquierda no nos ayudaron nada, nada, de nada, de nada. Y por eso yo rompí con ellos, porque yo también era de izquierda en la Universidad Nacional y yo me uní con toda la oposición. ¿Por qué? Porque básicamente no hicieron nada. Yo esperaba de que eran gente que tuviera conciencia social, tenían que hacer algo de apoyo, estábamos solos. Y durante la epidemia del SIDA estuvimos, Henry, solos. Cuando hablamos de Abelardo Araya, que hasta el día de hoy es una persona que siempre ha sido recordado y se ha puesto, el nombre de él se ha puesto durante todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTB, el nombre de él siempre ha sido honrado de una manera bastante alta. Él fue el primero que empezó con la idea, con lo que fue el matrimonio. Okay, he visto a lo que yo he leído con artículos, con la prensa, ha venido en una trayectoria de 17, 20 años con muchas personas. ¿Me puede dar algún recuerdo de tal vez alguna persona que tengas noción de cuando estuvo Abelardo, hasta el momento en que Abelardo ya había dejado de estar con nosotros, que siguió con esa fuerza para poder montar todo el proceso y poder trabajarlo en la memoria de él? Mira, yo soy historiador Ajá. y no solamente voy a hablar de Costa Rica. Yo he visto lo mismo en España, he visto lo mismo en otros países. Uno de los problemas que hay es que los historiadores profesionales no quieren hacer historia gay porque los van a llamar maricones. Entonces la historia la hacen los activistas. Los periodistas, como hemos visto y lo vimos ayer en todo ese espectáculo en Canal 13, entonces ellos van y le preguntan a los activistas, bueno, ¿qué papel usted jugó? ¿Cómo fue la historia?
Y la historia entonces empieza a ser distorsionada, porque los activistas en alguna manera amplían totalmente el papel que jugaron. Y entonces se convierten en héroes y en heroínas. Y ayer era una sarta de mentiras que yo he oído que daban asco, en el sentido de gente que decía que había estado trabajando en los hospitales con los pacientes de SIDA cuando nunca estuvieron, gente que decía ay, que yo iba a sacar a los prisioneros travestis cuando hacían redadas. Y verdad, porque yo era tan bueno cuando al final de cuentas era el ILPES que le pagaba con plata alemana o holandesa o de Estados Unidos para que lo hiciera. Gente básicamente que grupos de lesbianas de que dicen de que ay, sí, 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 nosotras esto y el Congreso y todo, pero que después todas se metieron en el closet y no tuvieron ningún impacto. Y entonces básicamente esa historia está muy distorsionada. Yo no la puedo contar tampoco, porque yo soy actor metido en esto, yo no puedo contarla, pero lo único que te puedo decir es que básicamente está distorsionada. No solo en Costa Rica. A mí yo siempre, como participé en el movimiento gay en Estados Unidos, yo me he preguntado, pero ¿cómo fue que España, 10 años antes que Estados Unidos, pasó el matrimonio gay? ¿O cómo fue que Argentina lo hizo primero? ¿No? Y entonces vos vas y lees las entrevistas y entonces yo los conozco. Yo conozco los activistas. En España habían 4 gatos como aquí habían en Costa Rica. No podían cambiar un país, no iban a cambiar. O sea, estaban exagerando en alguna manera el impacto que ellos han tenido. Lo que está pasando ahora en Costa Rica. En Costa Rica está pasando lo mismo, hay una exageración, ahora todos son héroes, todos lograron cambiar el país, pero el país cambió no por esto. Aquí el país cambió y tenemos que tomarlo en cuenta porque esto se va a volver muy peligroso, Henry. Esto fue una matráfula en alguna forma. O sea, quitaron el protagonismo de una de las personas que ha estado, por ejemplo, detrás de todo esto, que es Yacine Castrillo. Este tipo se ha encadenado, fue el que puso las demandas en la corte, el que ha estado obsesionado por eso. Y ayer ni siquiera lo invitaron, porque no les cae bien a la mafia esta que está dirigiendo este país y a la mafia que está dirigiendo todas estas organizaciones, que este partido que está en el poder, que no hizo nada antes cuando eran profesores y tenían sus puestos, ahora han usado a esta comunidad gay para que le den los votos y para que tengamos este presidente. Este presidente está en el poder por el voto gay, absolutamente. Y así estaba el otro anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que básicamente hay factores que cualquier profesional tendría que estudiar. Y a mí que no me vengan que España o Argentina, no, 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 no. ¿Qué pasó en estos países? Que han tenido una iglesia católica aliada de los ejércitos, provocando las represiones más terribles. En España tuvieron 40 años de Franco, en Argentina tuvieron una junta militar apoyada por la iglesia católica genocida. No hablemos de Uruguay, no hablemos de Chile. Entonces, en esos países, obviamente la mayoría de la población se ha ido por el asunto de apoyar el matrimonio gay porque está con el sangre en el ojo debidamente. Costa Rica no tiene esto. En Costa Rica no hay un ejército, no ha habido un ejército genocida, entonces no hay esta cólera contra la Iglesia Católica que ha ayudado a todos estos países a pasar el matrimonio igualitario. Aquí se pasó por un cuartelazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y porque la Sala Cuarta aquí lo hizo. Eso ha creado un ambiente, Henry, que tal vez vos como estás en Nueva York, yo no sé si estás viendo el Facebook, pero la cantidad de veneno y de odio que hay es algo que es de vomitarse. Yo no puedo estar feliz de esto porque básicamente me enferma ver lo que está pasando en los medios sociales y el odio que tiene la gente ante esto. Entonces nosotros no podemos sentirnos tan tranquilos y tan seguros porque cuando va a venir la derecha nos lo van a cobrar. Hemos estado demasiado metidos con este partido político que ahora este partido político puso este bandido evangélico en el Congreso, esta cosa que ha tratado de ahora boicotear en la última semana.
¿cómo vamos a depender y confiar de este partido, por ejemplo, si se ha aliado con los evangélicos? Y te voy a decir otra cosa, Henricito, porque yo estoy con mucha cólera con esto. Yo lo que creo es de que ya es hora que la comunidad gay vote por diputados gays, vote por un candidato, que no voy a hacer yo porque no tengo interés, pero yo creo que, por ejemplo, Yacine sería un super candidato gay en Costa Rica, que agarremos 7 diputados y que no dependamos de estos partidos traicioneros a los que estamos ahí. Nos lo van a cobrar y nos tenemos que preparar. Este matrimonio está en la cola de un venado. Puede ser que pegue, puede ser de que ya nos dejen en paz, pero básicamente hemos estado vendiéndonos porque nos han comprado este partido político. Lamentablemente, no solo en Costa Rica, Jacobo, esta situación pasa en otros países donde realmente las leyes han tenido también que lidiar con un tema que es bastante delicado, que es la religión. Es algo que ha sido un obstáculo muy grande de decisión, de este tipo de decisión para poder proteger la comunidad LGTB. Han habido muchas personas, he estado leyendo en los diarios el día de hoy, y he tenido que preguntar porque han salido muchos nombres, han salido muchas personas dentro de este proceso que en lo que yo he buscado en las últimas 2, 3 semanas, hasta el día de ayer y literalmente el día de hoy las escucho. ¿Tú me puedes hablar un poquito sobre eso, este tema? ¿Sobre qué específicamente? Perdona que... Sí, sobre... he leído muchos artículos en las últimas semanas. Sí. Nombres van, nombres vienen, salen nombres, entran nombres. Ok, he quedado un poquito confuso, literalmente a la hora de yo leer un artículo, a la hora de yo tal vez expresar mi pensamiento, porque todo lo que yo trato de expresar es positivo para toda la comunidad. Entonces he tenido un poquito de distorsión porque no he compactado el grupo que ha trabajado detrás de esta ley por los últimos 17 años, desde cuando comenzó, cómo se detuvo, quiénes la siguieron, cómo ha seguido y cómo terminó. Entonces, hoy empecé a leer y empezaron a salir un montón de artículos y yo veo que este dice que por esto sacamos la ley, que este dice que por esto, otra persona dice que por esto. Entonces, no me ha quedado concretado todavía este tema. ¿Me entiendes? ¿Vos crees que a mí me ha quedado claro? Yo estoy igual de confuso que vos. Antier salió la de Ana Elena Chacón, nuestra embajadora en España, diciendo de que un Diego que nadie sabe quién es, yo ni sé ni quién es, que él fue el artífice de esto. Luego me doy cuenta que el artífice verdadero fue Yacine, que habló con él y que fue el que le dio la idea de ir a presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos todo este proyecto, ¿no? Y que entonces, luego ya ahora, ayer en la noche, era un desfile de heroínas y de héroes y de todo. Yo lo que creo es de que en algún momento vendrá un historiador neutral, que no esté recibiendo comisiones del gobierno, de que no esté recibiendo viajes, que no esté metido y recibiendo dinero, de que vienen para ayudar aquí supuestamente el SIDA, y entonces ese historiador nos aclarará quién en alguna manera. Mi concepto es de que el que ha estado detrás después de Abelardo es Yacine Castrillo, y no porque sea amigo de él o no soy ni amigo de él, es simplemente lo he observado, he visto de que es el que ha estado presente. Los demás yo no sé, los demás no creo que han hecho gran cosa, y menos los que estuvieron ayer en ese programa ahí en Canal 13. Ninguno he visto que ha hecho nada. Entonces, no sé, yo estoy igual de confuso, nos vamos a quedar confusos. En algún momento saldrá la historia a ver cuáles tuvieron el gran impacto. Pero la idea original fue de Abelardo. Y ahora, claro, como está muerto, ¿verdad? Cuando yo estaba vivo con él, se lo comían todos estos que lo están alabando, porque yo estaba muy cercano de Abelardo. Y entonces ahora, como está muerto, es como la Madre Teresa, el pobre Abelardo. Pero estoy seguro que él estaría de vuelta, estaría vomitando, viendo la gente que lo está ensalzando y todavía atribuyéndose el asunto del matrimonio gay.
Hablando un poquito, yéndonos un poquito hacia atrás, cuando mencionabas con respecto al SIDA, ¿ok? Sé, porque lo viví durante los 80 cuando estaba en Costa Rica también, cómo trabajaban ciertas entidades para poder tratar a los pacientes que tenían HIV. ¿Has visto alguna transición durante todos esos años o ha cambiado el proceso de manutención, de ayuda para la comunidad, y no tanto para la comunidad LGTB, sino para todas aquellas personas que están con el VIH? Bueno, Henry, una de las cosas importantes que ha pasado es de que la caja empezó a suministrar los antivirales y cambió su política y es una política de apertura. Eso es de la caja y hay que reconocerlo, número uno. En prevención, después del ILPES, que muchos de estos estuvieron felices de que cerrara porque hasta brincaban de una pata y creo que cometieron el desastre histórico más grande, porque si el ILPES hubiera continuado, yo creo de que la política del instituto era cambiar la opinión pública, era cambiar el consenso, no era dar, es muy fácil ir a presentar una cuestión judicial, nada más tienes que escribir una página e ir a presentarla. Es muy difícil ir a meterse, por ejemplo, y hacer alianzas con otros grupos marginales, por ejemplo, en Costa Rica, que esa era nuestra política. Era una política también de establecer en alguna manera canales con estos evangélicos para que no se conviertan en estos enemigos tan acérrimos que hemos tenido. Entonces te digo, no, yo creo que hemos ido para atrás. El contagio del VIH en la comunidad gay se ha aumentado en los últimos años. Esta gente que supuestamente luego han estado en todas estas organizaciones de prevención prácticamente no han hecho nada. El SIDA en aquí está ahora controlado en alguna forma por los antivirales, pero el contagio no. La gente sigue teniendo sexo sin condón. Todo ese programa de prevención murió y realmente la situación en los hospitales está llena de personas que ahora se están contagiando. Han habido personas dentro de la comunidad LGTB que han tomado parte de su propio tiempo desde hace 20, 30 años que todavía continúan, no con alguna organización, no con ayuda del gobierno, pero que han seguido y han estado fomentando esa ayuda para todas esas personas que todavía padecen del virus. Uy, sí, 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 claro. Pero esas personas no están reconocidas. Esas son las que nos invitan. Yo, por ejemplo, yo te dije, yo dejé el activismo gay, Henry, porque yo no quería ser activista gay. Yo lo hice por un momento histórico porque no había nadie que diera la cara. Y yo quería defender a mis amigos. Y me metí en esto básicamente porque no había otra persona. Fue terrible esto. Y luego tampoco recibí apoyo prácticamente de nadie. Desde el primer día que se abrió el instituto, ya estaban todos estos corriendo la embajada de Holanda a decirte que yo me estaba robando la plata. Desde los 10 años antes que se hacían todas las fiestas en la finca de mi madre, supuestamente esa finca yo la había comprado, plata que me habían robado los holandeses. Todos los días iban. Ahora en este momento, la gente que está trabajando es gente como este Carlos Alfaro, es gente realmente pobre que no tienen organizaciones, pero que están dando ayuda. Yo lo admiro completa y totalmente todavía por eso. Hay gente gay en la calle muriéndose de hambre en este momento, no tienen que comer. Y lo que se está haciendo, lo que él está haciendo, recogiendo diarios para darle comida. La situación en Costa Rica está terrible, como te puedes imaginar. Entonces, esta gente, mira, Costa Rica es un país que la clase media, inclusive los gays, colonizan a los pobres. Esto es lo que es este país. Es un país en donde se roban toda la plata, en donde debería ir hacia la gente pobre. Si cerraras todas las instituciones y les dieras a toda esta gente pobre un cheque, dejarían de ser pobres. Yo cuando estaba con los holandeses, una vez me acuerdo que yo les dije, porque teníamos un proyecto en Talamanca y teníamos un montón de ONGs que supuestamente canalizaban estos fondos.
Yo me senté con el embajador y le dije, vamos a ver una cosa, ¿cuánta plata ha dado Holanda a esto, a las comunidades indígenas? Y entonces sacamos la cifra. Entonces dividamos esto por 25,000, que son los indígenas que están ahí en Bribri. Ah, bueno, pues era como $100,000 a cada familia. Y entonces yo le dije, ¿por qué mejor no le da $100,000 a cada familia y se quita todos estos intermediarios? Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Aquí hay en la meseta central coloniza a todo el resto. Punta Arenas, por ejemplo, que es tu provincia, el SIDA está totalmente fuera de control. No hay prevención en Punta Arenas. Los pobres aquí no tienen nada. Y yo te lo digo francamente, sí, hay gente como él, hay otra gente que yo conozco que están llevando víveres, que están haciendo prevención, están fuera de las organizaciones y todo el asunto. Terrible es esto. Yo he tenido que volver y me da como lástima en lo que se ha perdido de tiempo, ¿me entendés? En estos años. Y no sé, no sabría qué decirte. Hay gente, pero muy poca. ¿Piensas que puede ser la falta de información o tal vez la falta de educación o llevar un poquito de ayuda a las áreas minoritarias de Costa Rica? ¿Tú piensas que la falta de conocimiento es lo que ha elevado el porcentaje de personas con infección o es porque la gente no quiere tomar control de sus propias vidas a la hora de practicar sexo seguro? Ay, mira, Henry, yo he trabajado, ya olvidémonos de los gays, yo he trabajado cárceles, yo he trabajado indígenas, yo he trabajado con mujeres negras en Limón, yo he trabajado con judíos. Las minorías en Costa Rica, todas tenemos un problema enorme y es en alguna forma que hemos tenido que chupar este odio irracional que hay. No puedes esperar que minorías que nos han tratado como nos han tratado, que de un momento a otro seamos campeones de salud como la clase media, ay, que aprendamos a lavarnos las manos, a veces ni hay jabón para lavarnos las manos, ahí en Chacarita no hay agua para lavarse las manos tampoco. Yo no creo que es falta de información, es un problema realmente de marginación, es un problema de pobreza en Costa Rica, de que la gente pobre no agarra los puestos importantes, que los puestos importantes se distribuyen en la meseta central por una clase media básicamente que ha acaparado todo, que aunque hablan de derechos humanos y toda la paja, no van a cambiar las cosas. Entonces yo creo, mira, aquí en Costa Rica te digo una cosa, aquí en Costa Rica estamos en estado de shock por la pandemia. Cuando vienen las pandemias, cuando vienen las revoluciones en los lugares, yo no sé, yo lo doy en mis clases de historia, una de las cosas que hay que tomar en cuenta con la revolución cubana, la mexicana, la rusa, la francesa, es de que las revoluciones no se dan en los periodos de depresión económica, de pobreza tremenda y estancamiento. Las revoluciones se dan en los periodos de expansión económica. Aquí en Costa Rica, en alguna forma, estamos ahora en estado de shock, pero yo auguro de que aquí la cosa se va a poner muy, muy, muy difícil, porque la clase baja de Costa Rica va a reaccionar. Es una clase que ha estado manipulada, colonizada, y va a reaccionar. Y hay una clase baja gay también, que también va a reaccionar en algún momento, porque han sido colonizados, explotados, porque no son los que viajan, no terminan con las asesorías, y esta clase nadie le importa. Eso es lo que va a pasar. Y yo auguro pedidos muy, muy difíciles en este país. Ahora, cambiando un poquito el tema, me han llegado unas cuantas preguntas con respecto a el conocimiento y el seguimiento que se le ha dado desde los 80s a la comunidad trans. Que tú has visto cómo se ha sido el trato, si siempre se sigue el problema dentro de esta comunidad, la falta de ayuda, la falta de trabajo. ¿Tú crees que con esta nueva proclamación que acaba de ser puesta en efecto va a traer alguna también ayuda laboral o económica a este tipo de personas que también son afectadas? Es la clase pobre, ¿verdad? Porque generalmente las trans que son de plata, en alguna manera no tienen ningún problema. Yo conozco dueñas de bares que se hicieron trans
y que tenían muchísima plata y que nunca hicieron nada por la comunidad. Mira, yo me acuerdo en Ilpes, cuando estuve en Punta Arenas, ahí tu patria, la mía, con las trabajadoras del sexo. Con las trabajadoras del sexo de Punta Arenas son muy pobres, ¿no? No se comparan con las de San José, son realmente marginales. Y entonces había que pensar qué se puede hacer para empoderizar este grupo. Y entonces una de las ideas que se nos vino es que en cambio de andar puteando, ¿por qué no creábamos un taller de tatuajes para que ellas tatuaran a los marineros y no tuvieran que tener sexo con ellos y ganaran más tatuando? Y entonces definitivamente, te lo digo, eso pegó por muchos años y ellas tenían su escuela y su taller de tatuaje y hacían tatuajes y ganaban más plata los marineros que llegaban al puerto con los tatuajes. Yo creo que se necesitan básicamente ideas innovadoras con estos grupos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Quién lo va a hacer? O sea, ¿quién de estas organizaciones que existen? ¿Vos crees que estas organizaciones van a ir a meterse ahí, a ayudar y todo el asunto? Es muy difícil. Y los que dicen que las representan, lo que andan es viajando por todo el mundo. No, yo no creo. Yo creo de que los grupos marginales tienen que organizarse y los pobres tienen que organizarse en este país. La chusma, yo pertenezco a la chusma, me encanta la chusma. Yo no soporto la clase media de Costa Rica, nunca me ha gustado, yo estoy feliz en las cárceles, estoy feliz con estos grupos. Estos grupos tienen que agarrar y darle la patada a todas estas organizaciones, te digo, y simplemente agarrar el control. Y todas estas organizaciones que me van a salir atacando y todo el asunto, ojalá que los líderes de esta vieja guardia se vayan despidiendo. Denle campo a las generaciones que vienen, ya cansan de salir en el periódico, ya cansan de estar todo el tiempo en alguna forma haciendo protagonismo, ya jalen, retírense. Básicamente han estado haciendo también mucho daño. Tienen que salir nuevas gentes en alguna forma a dirigir la comunidad gay y no venderse a un partido político. No se puede, eso no sirve. ¿Qué harías tú para hacer un cambio dentro de la comunidad en estos momentos? Si te pusieran una propuesta en la mesa para hacer un cambio que pueda ayudar a toda la comunidad entera y que, como tú dices, hacer un margen de unificación más que todo dentro de todos los grupos y que todos los grupos pudieran aliarse y pudieran realmente trabajar juntos, como mencionaste anteriormente, que ya ojalá sea la hora en que una persona gay o una persona lesbiana empiecen ya a fomentar más en lo que es política, que ya hayan más miembros de la comunidad gay dentro de la política. Mira, fíjate que yo cuando hace 20 años, no ahora, es una idea que siempre tuve, es una alianza política de minorías. No el PAC, no estos que vienen a manipular, una alianza de minorías. Yo me uniría a asiáticos, uniría negritos, uniría juditos y lesbianas, trans, un partido realmente todos los que estamos afuera de este país. Y somos muchos, indígenas también, con una alianza electoral, con un representante que vaya para presidente si se necesita y con diputados. Si los evangélicos han sacado yo no sé cuántos diputados, un reguero de ignorantes, babosos que deberían estar limpiando caños, yo no veo por qué los gays no podemos tener 10 diputados en la asamblea. ¿Por qué tenemos que darle los votos al PAC? Por favor, gente gay, abran los ojos. ¿Por qué? Si son 300,000 votos que se pudieron sacar, más las familias nuestras que votan con nosotros, estamos hablando de 500,000 de personas. Se acabe esto, quiten estos líderes, un partido nuevo y vamos por diputados a la asamblea. Ahí va a empezar a cambiar la cosa, no así como lo hemos hecho hasta ahora. La economía en estos momentos está afectando al mundo entero debido al coronavirus, ¿ok? Tal vez ya un par de meses, 2, 3 meses, ya empieza a ablandarse un poquito la situación en Costa Rica. Con este nuevo mandato, he escuchado y he leído durante el día de hoy que esto va a ser una inversión millonaria, un proyecto millonario para la comunidad LGTB, en crear como un lugar de destino para bodas,
para lunas de miel, para muchas personas. ¿Tú crees que esto va a generar una ecuación monetaria para la comunidad, para personas que trabajan fuerte entre la comunidad, o crees que esto se va a monopolizar en un solo sector? Y tú crees que esto va a tener consecuencias represivas de parte de la comunidad para personas que controlan la economía al lado derecho? Yo, sinceramente, o sea, esto de bodas es como para una clase media gay para arriba. ¿No? ¿Quién tiene plata en este país? ¿Qué gay pobre tiene plata en este país para estar pensando en una boda, en una luna de miel? Hazme el favor. ¿De qué beneficio va a dar? O sea, le va a dar a peluqueros, a estilistas y todo el asunto. Ya esa gente es una gente que ya no necesita ayuda estatal, es una gente productiva, que ganan bien, profesionales, que hacen muy bien su trabajo. No necesitan ayuda. La que necesita ayuda a la gente pobre con las bodas y con esto, que es lo que se van a llevar. Los dueños de hoteles gays, me imagino que los bares de hoteles gays, no sé qué funciones van a tener, pero yo no veo de que vaya a beneficiar a la gente pobre gay de este país. Nada. ¿Tú no piensas que el mercado LGTB, cuando ya empieza a abrirse a fuerte, se van a abrir más puertas laborales para muchos en la comunidad LGTB que tal vez en estos momentos no tienen un trabajo aceptable por la marginación, por la manera en cómo son tratados en los trabajos? Porque ahora con estas leyes ya no van a tener el derecho a ser un poquito más controlados con lo que tiene que ver con respeto. ¿Cómo tú ves esa mezcla? Si va a abrirse paso hacia estas personas de la comunidad LGTB dentro de negocios que tal vez no aceptan personas que sean homosexuales. Sí, yo creo que a ese nivel sí va a ser positivo. A ese nivel ha habido cambios importantes que hay que reconocer. Yo trabajo en una universidad como la CIP, por ejemplo, en donde se respetan los derechos humanos de todos los grupos. Existen organizaciones gays. Yo puedo ser gay abierto y no como me pasó en la Universidad Nacional hace muchísimos años, que trataron de echarme por ser homosexual. Hoy puedo decir, y tengo mis alumnos viendo tu programa, porque montones de alumnos heterosexuales me pidieron que querían ver tu programa. Hoy estuve mandando los links. Entonces yo creo que sí hay cambios en ese sentido. Sí va a haber muchísimo más apertura. Realmente Costa Rica ha cambiado. Hay un gran sector de Costa Rica que se ha vuelto aliado nuestro. Eso ha sido importante. Estos cambios, en alguna manera, hay que seguir trabajando en ellos, hay que seguir abriendo más. También hay un sector homofóbico terrible que va a ser dificilísimo de cambiar, pero todo esto va a seguir beneficiando a una clase media. Va a seguir, yo no me interesa mucho la clase media. A mí me interesa más, he trabajado toda mi vida por los pobres. Yo quiero ver cómo podemos hacer para sacar a la gente gay pobre de la pobreza. Eso es lo que me interesa. Y no va a ser porque la tienda Zara va a abrir puestos para dependientes gays, o porque el hotel tal va a admitir gente para que el recepcionista sea gay. Eso es genial, me encanta, pero eso no va a solucionar ese tipo de problema. Para eso se necesita organización. Se necesita que la gente gay, pobre, marginal de provincia se organice. Eso es lo que se necesita, se organicen y empiecen a hacer demandas. Solamente así va a haber en alguna manera algo de parte del gobierno para estos grupos. La homofobia. Tú eres profesor de la universidad, tú fuiste a dar tus clases el día de hoy. Sí. ¿Cómo razonaron? ¿Cuáles fueron los pensamientos? ¿Cuál fue la impresión de tus alumnos, probablemente la mayor parte heterosexuales? ¿Cómo recibieron esa noticia? ¿Cuál es el incremento de conocimiento y qué esperan ver estas personas y tal vez la sociedad en general? Fíjate que yo en mis clases, cuando doy clases de género, yo le pido a mis alumnos, yo pongo una pizarra y entonces les digo, díganme unas cosas y díganme la verdad. Díganme por qué ustedes odian a los homosexuales y no traten de complacerme. Entonces yo empiezo a apuntar, tiqui, 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 tiqui.
Número 17. Entre las cosas que dicen que no les gusta de los homosexuales es que tienen sexo con el mismo sexo. O sea, ¿cuáles son las 16 anteriores? Todas las que tienen que ver con el género. Lo que le molesta a la homofobia es las variaciones en el género. Hombres que supuestamente ellos dicen que son chismosos, afeminados, que son como las mujeres, de que hablan por detrás. Esto es en alguna manera lo que molesta. Es el asunto del género. Entonces, esto es muchísimo más complicado. Esto no se puede cambiar fácilmente. En Costa Rica hay que cambiar la estructura del género. Tiene que haber algo que trabaje esto. Las guías sexuales en los colegios no lo van a hacer. No lo va a hacer tampoco ni los evangélicos, ni la Iglesia Católica, ni nada. Y en alguna forma, el miedo principal de los heterosexuales es de que si cambiamos el género, no se van a traer el uno al otro. Y esto no es tan tonto de pensar. El hecho es de que si nos hacemos iguales, si las mujeres dejan de ser súper femeninas, si no se maquillan, si los hombres se pueden dar el lujo de hacerse un poquito afeminados, no se van a traer, ¿verdad? Porque eso está estructurado en lo que es la atracción sexual, no solo de los heterosexuales, de los gays. Los gays, hacemos favor, los gays tenemos los mismos estereotipos. Los gays andamos buscando femenino, masculino en todas sus formas. Eso es lo que nos atrae. Y básicamente, ¿qué pasa si todo se vuelve igual? Ese es el terror básico. Eso es lo que hay que trabajar. La homofobia no es falta de conocimiento. Ya la gente conoce, la gente esta que está envenenada no es tonta. Eso es el error que cometen estas organizaciones gays. No son tontos. Tenemos que sentarnos a hablar con ellos, a ver qué es el problema, qué es lo que les asusta. Y lo que les asusta no es de que la Biblia diga que los homosexuales son una abominación. Esa es la excusa. Eso es lo que usan. Pero si uno es un poquito inteligente se da cuenta que eso es la excusa, eso no es la verdadera motivación. Ahí es donde hay que trabajar. Hemos hablado del HIV, del VIH, hemos hablado sobre la comunidad trans, hemos hablado sobre el campo lésbico también. Ahora voy a hacerte una pregunta sobre el campo de familia y el campo de adopción que se genera dentro de la comunidad LGTB en Costa Rica. ¿Qué es el pensamiento que tú tienes con respecto a estas familias que son también atacadas? Muchas veces hijos son arrebatados de sus propias manos por el hecho de que son mamá o son papá. Hace unos días atrás tuve una conversación muy linda y muy interesante con una persona que trabaja ayudando a familias homoparentales, que es Nisa Sanz. Ella dio una explicación con respecto a todo lo que tiene que ver con el núcleo familiar y lo que es adopción. ¿Cuál es tu punto de vista a este tema? Ay, que yo completamente de acuerdo y creo que esta organización homoparental es excelente. Están haciendo una misión buenísima. O sea, mira, ya sabemos prácticamente, no sabemos todavía qué determina la orientación sexual, ¿verdad? No estamos claros todavía en esto. Yo te voy a dar mi opinión, lo que yo creo. No es biológico. A veces nosotros los gays usamos eso porque sabemos de que es más fácil convencer a los demás si decimos que nacimos así. Yo no creo que nacimos así. Yo creo que la orientación sexual se da muy temprano y es muy difícil de cambiar, pero eso no significa que no es aprendida. Yo creo de que antes de los 4 o 5 años hay como una ventana que se abre en nuestras cabezas, como se abre para el idioma y se abre para la visión. Y esa ventana se abre y se cierra. Por alguna razón, cuando se abre esa ventana, el niño o la niña se fija en la figura del mismo sexo y se vuelve a cerrar y de ahí se establece. Entonces, te cuento esto porque no hay manera
en absoluto de cambiar la orientación sexual de un niño. Por más de que vea a dos papás o dos mamás, va a salir generalmente heterosexual, porque la mayoría de la gente va a salir heterosexual. Eso ya se ha medido, pero ya se ha investigado una y un millón de veces y no hay nada que discutir. ¿Qué es lo que va a salir? Bueno, va a salir una generación de niños muchísimo más abiertos, por ejemplo, mucho más progresistas y todo esto. Y no es el único grupo, por ejemplo, que tenemos problemas. Yo he trabajado montones con mis queridas amigas, que para mí son amigas, y no lo digo para quedar bien ni nada, las trabajadoras del sexo de Costa Rica. Existe ahora por el turismo sexual una cantidad de niños nacidos entre gringos y trabajadoras del sexo ticas. Acordate que el turismo sexual antes de la pandemia era uno de los ingresos principales de este país, aunque lo quieran ocultar. Deja más dinero que la carne, el azúcar y ¿qué más? La carne, el azúcar y creo que las exportaciones de arroz. Lo que es el turismo sexual. Las trabajadoras del sexo, estas están teniendo niños con estos americanos y también tienen montones de problemas que como son trabajadoras del sexo se los quieren arrebatar y que como son prostitutas entonces en algún momento se los quieren quitar. Y a mí me parece que es maravilloso lo que está pasando por ese lado, porque todos esos niños van a venir con una mentalidad absolutamente abierta, sabiendo que su madre es una trabajadora del sexo. Y estamos hablando de miles de niños nacidos en estas circunstancias, muchísimo más de lo que son los gays que quieren tener niños, que estamos hablando, yo qué sé, de 2 docenas. Aquí estamos hablando de miles de niños y que también tienen problemas parecidos o peores. Entonces, básicamente, estas organizaciones deberían estar ayudando también a estas mujeres. Y yo estoy completamente de acuerdo que se adopten, van a tener mejores padres, padres con más dinero, padres que no tienen 10 hijos y que los van a poder cuidar más, van a ser muchísimo más felices, es una generación de mente abierta, ¿qué vamos a perder con eso? Nada. La homofobia es un tema bastante polémico que se da a nivel mundial, en todos los países. Hoy se vive una fiesta, se vive un reto más en la historia que ya está escrito y que de hoy en adelante le cambiará la vida a muchas personas dentro de la comunidad LGTB. Tu pensamiento, tu filosofía, ¿cómo harías o qué harías para cambiar la mentalidad de la sociedad para poder ser aceptados, para poder ser entendidos dentro de todo este margen y esta vuelta tan grande de la que estamos viviendo en estos momentos, sabiendo de que Costa Rica es pequeña, siempre hemos vivido en un tabú y mucha gente todavía lo considera un tabú? Tus palabras. Mira, yo he estudiado mucho el antisemitismo. El antisemitismo es viral, igual que la homofobia. En Costa Rica, en la última encuesta que hicimos, yo trabajo de asesor en Gallup, hicimos hace 2 años una encuesta, la tercera parte de Costa Rica es tremendamente antisemita. ¿Ok? Con la homofobia, te voy a contar, en 1990, en la Asociación Demográfica hicimos la primera encuesta. El 75% de la población costarricense era homofóbica en 1990. 10, 15 años después, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que ha habido un bajonazo en la homofobia en el país, ¿no? Importante. Y un aumento del antisemitismo. Yo como Costa Rica, como costarricense, yo estoy más, y como soy judío, estoy más preocupado por el veneno antijudío que hay en Costa Rica, las estupideces que dicen, el asunto de que todos somos millonarios. El antisemitismo es un virus que afecta a la comunidad gay, porque muchos de la gente que yo conozco que son líderes son eminentemente antisemitas. ¿Oíste? Antisemitas. Y que han ido corriendo a entrenarse hasta en países árabes sobre guerrilla. Entonces, para mí, la preocupación número 1 en este momento es el antisemitismo.
Creo que la homofobia ha mejorado montones y que tal vez los gays deberían aprender más a hablar con otras comunidades como los negros y como los asiáticos, que los asiáticos ahora están viviendo una campaña también horrible, xenofóbica, porque los están culpando de los virus. Yo tengo estudiantes asiáticos chinos que me han dicho las cochinadas que les dicen en la cara. Costa Rica tiene grandes problemas. Este no es un país tolerante. Yo estoy sacando ahora un libro que se llama La democracia que nadie quería. Y yo sé que va a ser una bomba porque voy contra todos los mitos acerca de la historia de Costa Rica, que nosotros somos democráticos desde el momento de la colonia, que la guerra del civil del 48 fue una lucha por las elecciones, por evitar el fraude, de que somos blancos, es otro de los mitos que tenemos, de que nosotros los ticos no somos como el resto de Centroamérica, porque somos blancos. Esto es fuera de todas las temáticas de los libros que has publicado anteriormente. No, pero Henrito, mira, eso es lo que se lee en los libros de historia todavía en Costa Rica. Ya lo cambiaron. Ya ahora ya no dicen de que somos blancos, sino que éramos muy homogéneos, o sea, que no había diferencias sociales en Costa Rica. Eso es otra gran mentira. Todos los historiadores nos han dicho que todo eso es mentira, pero básicamente no lo creemos. Esto no es un país tolerante. Aquí hay una persecución de todo lo que son minorías. Los negros te pueden decir cómo los trata la policía y lo que es para ellos tener que venir en alguna manera todavía a San José. Y luego los pobres y los que están en las cárceles, estos son otras víctimas de persecución absoluta. Los judíos tenemos que estar aguantando el veneno que hay aquí en las redes sociales en contra de nosotros, que matamos a Cristos, que todos son millonarios, ¿oíste? Ojalá, si habemos judíos pobres, yo tengo toda la familia, yo te puedo mencionar un montón de familiares míos pobres. Pero eso no los ven, porque buscan a los 3 judíos de que se han metido aquí en chanchullos y ahí entonces nos meten a todos nosotros. Entonces yo creo que los gays, por ejemplo, que estamos hablando de la homofobia, no somos el grupo más jodido aquí en Costa Rica, me va a perdonar. Aquí hay otros grupos que están peor en muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Hay unirnos, hablar, organizarnos. Yo te digo una cosa, cuando hay, por ejemplo, cosas contra los nicaragüenses, debería haber una organización gay que vaya a darle apoyo a los nicas que los están tratando realmente siempre como de tercera categoría y que cuando pase algo con los chinos, nosotros vayamos en alguna manera en solidaridad. Ahora están matando a los chinos en los supermercados, pero como, o sea, cada 15 días hay un pobre chino que lo agarran y lo maten. ¿Dónde están las organizaciones de derechos humanos ahí dándole una señal de protección? Nada. Entonces, mira, yo no creo de que la homofobia es todavía en Costa Rica el problema número 1. Me vas a perdonar. Se están tratando ahorita, se están llevando muchos datos que últimamente he estado leyendo con respecto a la pandemia. Vamos a tirarnos ahorita a lo que es la pandemia. Sí. Vamos a tirarnos del sector LGTB. La pandemia, el COVID. ¿Okay? He leído internacionalmente y lo he leído aquí en los Estados Unidos que Costa Rica es uno de los países con menos casos del coronavirus. Últimamente he estado viendo que las regulaciones que el gobierno está tomando son bastante fuertes, están dejando ya abrir un poquito los negocios, ciertos hoteles ya están abiertos, la economía tiene que empezar a levantarse poco a poco. Ayer, por ejemplo, se le pidió a toda la comunidad LGTB no salir a las calles y yo creo que se respetó a un 100% y felicitaciones a todos porque realmente todos tuvimos que poner parte un poquito en esto para poder cuidarnos y para poder tener a nuestra familia y todavía estar vivos, porque aquí, lamentablemente en lo que van de 11, 12 semanas que tengo de estar yo en mi casa, ya he perdido alrededor de 17, 18 personas. Y en un solo día perdí 5 personas, que eso es lo peor que levantarte en la madrugada, agarrar tu teléfono y empezar a ver en 1 hora y media, murió este, murió el otro y el otro. Totalmente te desequilibras emocionalmente. Es algo que tenemos que tener conciencia. Y en Costa Rica se está manejando esto a un control bastante fuerte. He visto que los casos han avanzado bastante
en ciertas áreas del área metropolitana. ¿Por qué tú crees que es esto? ¿Es porque están volviendo a ver otra vez la economía o es porque se ha concentrado en ciertas áreas donde la gente tal vez todavía no toma control de seguridad para con sí mismo? Mira, es una muestra más cómo este es un gobierno de clase media sin ningún conocimiento en absoluto de cómo piensan las clases populares. ¿Qué es lo que yo he visto? Desde que se empezó a abrir la economía, la gente más o menos de clase popular no respetan el asunto de la distancia, se aglomeran, se llenan los bares, se llenan los sitios, se llenan todo. Y la crítica viene, que ya la estamos oyendo por todo lado, es que la gente no hace caso, se empieza a culpar, ¿me entendés?, a los grupos pobres y marginales. Pero ¿qué es lo que pasa? De que los grupos pobres y marginales nunca le han hecho caso, ni mucho caso, a lo que diga el Ministerio de Salud, a lo que diga la Caja, porque en alguna manera estas instituciones, en la manera que los han tratado, no es la manera más respetuosa. Ahí los ponen a hacer filas, ahí los ponen, por ejemplo, a esperar 7 años para hacerle una biopsia. A los sectores marginales no se les llega de la misma manera de que se llega a las clases medias. Entonces, en este momento, lo que va a pasar es que de la clase media para arriba van a seguirle todas las indicaciones a este supuesto ministro de Salud que ahorita va a ir de candidato del PAC. Como dicen que es muy bonito, que me parece que es horrible, pero dicen que es muy guapo, ya la gente está diciendo, ay, este va a quedar ahora el presidente porque está manejando la situación muy bien. No está manejando la situación muy bien porque no conoce lo que es la marginalidad, de lo cual estamos hablando del 50% del país. Y como hay hambre, y como no hay plata, y no hay trabajo, o sea, la campaña tiene que ser totalmente distinta. No puede ser salir por televisión y dar consejos y regaños. Tienen que organizar a todos estos sectores marginales para que ellos asuman control de la pandemia. Y si no se hace lo mismo, Henry, es lo que pasó con el SIDA. Y lo que pasó en Estados Unidos con el SIDA. ¿No te acordás? Ay, usen el condón. Y si no usaban el condón, yo oía a todos los funcionarios de la OMS. Es que la gente es estúpida. Ay, pero ¿cómo no entienden que tienen que usar el condón? Los que no entienden en alguna manera es de que los sectores marginales no son sectores de que le hacen caso al gobierno y al Estado porque no confían en ese Estado, porque nunca les ha servido gran cosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Desgraciadamente, claro que van a aumentar los contagios. La gente no está haciendo caso, no les van a hacer caso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Muchísima gente muriendo, obviamente, en las clases pobres, como pasó en Nueva York. ¿Acaso no pasó? ¿Vos no estás viendo ahí en Nueva York cuánta gente pobre y latina son los negros que se murieron más? Y Blancos, ¿y qué hicieron los blancos? Los blancos se van porque tienen fincas y se pueden ir a meter a las fincas. Pero yo quiero ir aquí en la Carpio cuando tenés 8 personas metidas en un cuchitril, ¿a dónde carajo te vas a ir? ¿A qué finca? Una cosa que te puedo decir que lo escuché, bueno, aquí en Nueva York es el área que está más afectada en estos momentos. La Unión Americana ya está empezando por facetas a abrirse, pero han estado abriendo y la gente no toma conciencia de seguridad, de usar las mascarillas, de usar guantes. Aquí en Nueva York, por ley, tú sales a la calle y tienes que salir con mascarilla y tienes que salir con guantes si entras a un supermercado. Y no te quitan, ni te ponen, ni te lo quitas. Tienes que salir del carro ya totalmente vestido. Dijeron hace unos días atrás, el coronavirus no discrimina color, ni raza, ni estatus político, ni estatus religioso. El COVID cuando te agarra, sí, te agarró. Te agarró inmediatamente. Um, el porcentaje en estos momentos de personas que están siendo afectadas aquí es entre edades de 18 a 35 años. Y se está viendo en las aperturas de las playas, están habiendo en el sur del país, donde dicen grupos no menos de tanta cantidad, y tú ves las noticias
y parece un carnaval. Es algo que en Costa Rica no se ha visto. Mucha gente sigue las noticias a nivel internacional porque lo sé, y se tratan de acoger a lo que ven y respiran fuera del país. Pero si el gobierno y el Ministerio de Salud en estos momentos están diciéndonos, mantengamos el margen y sigamos la reglamentación de lo que nos están pidiendo, lo único que yo les puedo decir allá es que usemos seguridad, usemos guantes si vamos al supermercado, usemos mascarillas. El virus se sienta en el metal hasta 4 días. Si vas a un supermercado y agarras un carretillo, tenés que usar los limpiocitos de cloro para limpiar bien eso, porque el virus, si alguien lo tuvo, lo puso, lo agarró, lo dejó ahí, y son 4 días que se mantiene en el metal. Esta enfermedad, si no la controlas a tiempo, esta enfermedad te mata, y te mata más rápido que el SIDA, porque lo han querido ya comparar aquí en Nueva York, y eso ha sido una política bastante fuerte, Jacob. No sé qué decirte, ¿verdad? Yo tengo, bueno, el SIDA te mataba, lo conseguías, te infectabas y te morías. Esta carajada, en alguna manera, algunos, la mayoría sobreviven. El porcentaje que se muere es mucho menor que el porcentaje que se da con el SIDA. La diferencia es que este es más contagioso y el SIDA vos podías prevenirlo mejor. Esta es una de las diferencias. Yo creo que aquí también no tenemos memoria histórica. Aquí murió 2.000 personas con la influenza española en 1919. Y en 1865 con el cólera murió el 10% de la población costarricense. Nosotros ya hemos tenido epidemias terribles en este país que han matado todavía muchísimo más gente de lo que está matando ahora. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo con vos, yo voy a los lugares, yo me echo alcohol, yo me baño, yo me aíslo completamente, mis clases ahora todas son en línea, yo estoy tomando esto porque yo me salvé de la epidemia del SIDA. Cuando llegó el SIDA en Nueva York, yo simplemente cuando llegó estaba muy consciente de que nos iba a llevar candanga. Y cuando vine a Costa Rica estaba muy consciente de que nos iba a llegar candanga. Ahora hay mucha negación. Vos sabés que una de las reacciones ante peligros como esto es la negación. Yo me acuerdo en el 80 cuando yo reunía a los gays y les decía, tenemos que hacer campaña de prevención, tenemos que... Entonces me decía, ay no, aquí el SIDA no va a llegar porque nosotros tomamos muchos frutos naturales, muchos jugos naturales. Y yo le decía, ¿vos crees que una guanábana en la leche te va a salvar a vos del SIDA? O sea, eso es lo que estás diciéndome. Y eso era lo que me decía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es lo que te digo. O sea, la clase popular de Costa Rica no tiene una buena relación ni con el gobierno, ni con el Ministerio de Salud. Yo lo siento mucho. Yo sé que hay EVAIS y tenemos un sistema genial y montones de cosas, pero no vamos a culparlos. Y yo creo que esto se va a escapar de las manos. La gran preocupación es de tener suficientes respiradores para que cuando no haya una demanda de respiradores mucho mayor. Pero yo creo de que estamos realmente jugando en este momento porque no hay una campaña de organización de comunidades completas para que ellos asuman lo que es esto. El hecho de que sea el Ministerio de Salud que se encargue de todo desempoderiza. Siempre desempoderiza, lo hizo con los gays también y por eso no funcionó. Vos tenés que dejar que los sectores que están siendo afectados se organicen y ellos hagan su propia prevención. La gente pobre no es estúpida, es muy inteligente, hay que empoderizarlo. Y eso creo de que lo que va a pasar, mira, si pasó en Nueva York, imagínate lo que va a pasar acá. Aquí estamos sosteniendo el asunto, sí, pero vos crees que aquí somos diferentes a Nueva York, que aquí No, la gente es como más limpia que en Nueva York. ¿Ah? Entonces que no nos vamos a contagiar porque tenemos un ministro muy guapo. no, sí, yo voy al caso con esto. Um, la tasa mortuaria ha bajado un poquito aquí en Nueva York, pero hace 4 semanas, 5 semanas de diario,
eran de 700 a 800 muertos aquí en Nueva York, donde no hay funerarias, donde tú no puedes reclamar el cuerpo de tu ser querido. No te lo dan. ¿Por qué? Porque tu cuerpo muere, pero el virus está todavía en reacción, porque hay partes del cuerpo, cuando la persona, lo explicaron por televisión, que cuando el cuerpo muere, mueren ciertas partes, pero hay ciertas partes, ciertos órganos que todavía están en movimiento, están en control por el sistema nervioso y la bacteria se encuentra ahí. Entonces, ahí es donde tú estás viendo la cantidad de bolsas negras en los hospitales, como que si fueran de exportación y como con un nombre. No te lo dan. Eso es algo que pienso. Yo pienso en mi familia está allá en Punta Arenas, gracias a Dios, ellos están bien y en Punta Arenas están siguiendo sus normas, pero esto es algo que tenemos que tener control. Estamos hablando de varios temas en estos momentos, pero no podemos dejar a un lado y te toco el tema porque yo sé que sos costarricense, yo soy costarricense y queremos que todo costarricense tome control de su vida. El Ministerio de Salud en estos momentos está dando las normas, está dando las reglas, pero no va a ser el Ministerio de Salud al que vamos a tener que ir a meter las culpas cuando salgamos enfermos. ¿Por qué? Porque nos están diciendo exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Esta enfermedad vino para quedarse. No hay una cura. Y eso es lo que yo quiero pasar de palabra en estos momentos. Hay vacunas en test, están haciendo tratamientos en test. No hay nada escrito en la mesa aquí en los Estados Unidos que te pueda garantizar que no te vas a morir de esta enfermedad. Sabiendo donde nosotros vivimos en Costa Rica, como tú hablas de las clases sociales, ahí no aquí esta enfermedad no te pone en ninguna clase social. Esta enfermedad te pega y tenerlo seguro. Han dicho que mucha gente se ha curado. Ok, sí, se han curado. ¿Por qué? Porque han mantenido la prevención, tal vez no han llegado y lo han controlado. Hay otras personas que he leído últimamente que están bastante mal y creo que fue ayer que yo leí en las noticias que habían, no sé, como 10 o 15 casos de personas que estaban bastante fuertes. He visto que se ha empezado a levantar un poquito más la cantidad. Tenemos que mantener la distancia, 6 pies de distancia. Tenemos que mantener las manos limpias, no tocarnos las manos, no tocarnos la boca, enseñar a nuestros hijos de no tocarse las manos, de no tocar los counters, de no tocar nada que tenga con hierro, mantener las botellitas de alcohol en nuestras manos y si es posible cada vez que comemos o andamos en la calle, lavarnos las manos con jabón desinfectante desde la mano, entre los dedos hasta la mitad del brazo, porque esto se sienta y quitarnos la ropa apenas entremos a la casa e irnos a bañar, porque esto se está volviendo airborne, ¿cómo le llaman? De aire. Esta es una bacteria que si, Jacobo, yo estoy a 4 pies de ti y tú estás hablando sin mascarilla, el viento mueve la bacteria hasta 12 pies. Entonces, 12 pies que estén alrededor van a ser infectados. Entonces, eso es un control que tenemos que llevar. Lo están poniendo en práctica. Muchos lo están haciendo, muchos no lo toman en responsabilidad. Y hay que cuidarnos. Este cuerpo no lo tenemos para siempre. Este cuerpo nos llega hasta cierto punto, pero no tenemos que dejar que este cuerpo nos ataque por la negligencia que llevamos en el cerebro. Y es algo que tenemos que aprender como seres humanos. Y es algo que hay que trabajarlo en estos momentos porque no vivimos en guerra. Esto para mí, en mi propia filosofía, Jacobo, te lo digo, esto es vivir una tercera guerra mundial, pero silenciosa. Porque esto atacó al mundo entero. No solo atacó a los Estados Unidos, atacó al mundo entero. Y ahorita Nueva York está en zona roja. No me preguntes por qué, pero Nueva York ha sido el estado que más ha afectado a la población y ahorita yo creo que está como de segundo a nivel mundial. Eh, Quiero decirte que has dado una información muy linda el día de hoy, has traído muchas memorias, has retractado nombres, has puesto un legado que se ha seguido, que Jacobo Schifter es mencionado en Costa Rica
hasta para ir al interior, ¿verdad? Por todo lado se ve Jacobo Schifter. Eso no me suena muy agradable, pero sí. He oído tu nombre por todo lado. Me lo mencionan aquí, me lo mencionan allá, lo leo en el periódico, leo un libro, etcétera, etcétera. Jacobo, yo quiero darte las gracias por el rato que estuvimos aquí trabajando y dando información y dando historia y comunicándonos y mandando un mensaje bonito a toda la ciudadanía costarricense. Ahora te voy a hacer dos preguntas. Hemos sabido que esta ley, como empezaste a mencionar desde un principio, ha sido el trabajo forzoso de dos personas desde un principio, como lo fue Abelardo Araya, y lo tengo escrito aquí, Yachin Castrillo. Somos una comunidad muy grande. Esa es una ley que se ha transcurrido y por los últimos 17 años. Han pasado muchas personas por esta ley. ¿Okay? Como comunidad tenemos que ser precisos de que han habido personas, tanto mujeres como hombres, que realmente han estado presentes, pero la cumplimos todos. Como sociedad, como cultura, como comunidad LGTB, la cumplimos todos. Es la filosofía que yo llevo. Ahora quiero escuchar de tus propias palabras, de ti, para la comunidad LGTB, tu pensamiento. Ok. Bueno, yo te voy a contestar una cosa, por ejemplo, de lo primero que dijiste que me interesa mucho. Y para demostrarte lo perdido que está este gobierno. Vos estás hablando de esta pandemia y del peligro de que representa, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Es que no hay nada que no hayas dicho que no esté correcto. Pero te voy a decir qué es lo que está pasando. Que el gobierno no entiende cómo se puede hacer una prevención efectiva. Costa Rica está pasando entera por un trauma psicológico terrible. La gente ha estado encerrada, ha perdido sus trabajos, no tienen que comer. Estamos en una situación desesperada. Y en estas campañas del Ministerio de Salud deberían haber 2, 3 psicólogos y psiquiatras dando un mensaje emocional de apoyo a la gente. Porque cuando lo único que se hace es asustar, y eso es lo que hacen dando los números todos los días, lo que vos has hecho, y eso es 101 en prevención, que yo aprendí hace 50 años y que todavía este gobierno no ha entendido, que cuando la gente está asustada no puede realmente reaccionar de manera adecuada, que si no estás en alguna forma tomando en cuenta la crisis emocional que hay en este país en este momento, no vas a hacer nada efectivo. Podés limpiarte el trasero 40,000 veces, pero eso no va a prevenir el asunto. Hay que llegarle y hay que también tomar en cuenta, y este gobierno no está tomando en cuenta nada de eso. Lo único que hace es salir, asustar a la gente, estarla regañando, y eso es lo que hace. Eso no sirve y no va a servir. Con respecto a lo último que me dijiste, ya para ir terminando, yo estoy nombrando gente que ha quedado por fuera, porque han sido, y para eso después de 20 años te he dado la entrevista. ¿Por qué? Porque me da cólera ver de que hayan sido ignorada gente en la comunidad que realmente han tenido un impacto enorme y que se merecen el reconocimiento y que ayer no fueron invitados a ese programa. A mí me hicieron también pasar el ridículo en el programa ese que fue organizado por 2, 4 gays que básicamente seguro están llenos de veneno y no invitaron a Yacine, que es el que ha hecho después de Abelardo más por a eso. Los otros gays que vos estás mencionando, en alguna manera, no dejan de salir en la prensa, no necesitan nada, si están todo el tiempo. Hoy salió uno ahí casándose también y besándose y todo el asunto. Ay, por favor. Mira, esa gente no necesita eso. Ya estamos hartos de ellos de salir en la prensa. Entonces yo creo que sí, claro, yo reconozco que algunos han tenido, no todos, porque también hay un montón de farsantes que fueron ayer y que han salido y que no han hecho nada por el matrimonio gay. ¿Oíste? Nada.
pero sí ha habido otra gente que ha tenido participación. Pero hoy yo aproveché porque yo quiero mencionar a los 4 gatos que estuvieron al principio, cuando la cosa estaba bien fea, ¿verdad? Cuando realmente todos éramos vistos como criminales, estos hay que reconocerlos y no se han reconocido. Entonces yo creo que ese es el mensaje. Y repito, básicamente, de que ojalá que esto sea positivo. Ojalá que no se vengan de nosotros por la manera en que se trajo este matrimonio. Ojalá que pegue, ojalá que los fundamentalistas se olviden del asunto, nos dejen de fregar la vida, ojalá. Pero yo también tengo mis reservas y mucha gente que conoce la política en Costa Rica me han dicho, Jacobo, te los van a cobrar, se los van a cobrar. O sea, todos se lo van a cobrar en las próximas elecciones. Y eso es lo que yo tengo miedo y para eso tenemos que prepararnos. O sea, no estamos para andar celebrando. Tenemos que tener un plan B ya para ver cómo esto se mantiene. Así que eso es, no pienso salir hasta entre 20 años, ¿oíste? ¿Cuál es el mensaje que tú le dejas a las nuevas generaciones, a toda esta juventud, que son los Ay, que realmente van a llevar el conocimiento de ti, de Abelardo y de muchos? ¿Cómo va a ser el mensaje para todas estas nuevas generaciones que empiezan ya desde hoy en adelante? Porque nosotros vamos para atrás. Ya nosotros vamos para atrás. Pero vos sos un chiquillo todavía comparado conmigo. ¿Qué es lo Muchas que les gracias. diría? Yo Que el tengo modelo, te le voy a decir, lo que yo aprendí en Estados Unidos es que cada generación gay trata a la anterior como basura. A los gays de Mattachine Society, que tuvieron que aguantar lo peor de los Estados Unidos cuando vino Stonewall, ay, esos son viejos de la vieja guardia, andan con, igual que vos, con corbata y con saco, y éramos el tiempo que todos éramos hippies y todo el mundo quería hacer sexo, y entonces se burlaban de ellos, los hacían a un lado. En Costa Rica ha pasado lo mismo. La vieja guardia básicamente les roban la historia, le quitan protagonismo, mienten, hacen todos los demás. ¿Qué es lo que le digo a la nueva generación? No cometan ese error. Respeten a la gente que se sacrificó primero, cállense en la boca como les pasa a los gays muchas veces, de estar hablando mal de todo el mundo, de estar diciendo pestes de todo el mundo sin ninguna base, y aprendan a respetar la gente que se jodió antes que ustedes. Ustedes tienen el matrimonio gracias a nosotros. Si no hubiéramos dado la cara, ustedes no tendrían nada. Entonces, respeto completo y total. Cosa que los líderes estos hasta ahora no han hecho, porque lo que se han puesto a hacer es hablar mal de los fundadores de la organización. Y eso, por eso es que vengo acá, y es la última entrevista, Henrito, que yo voy a hacer, y te la dedico a vos, y te cuento que tenía varias entrevistas. No creas, me llamaron de La Teja, de La Nación, no. Dije, voy a salir con Henry y no hablo más. Se acabó. Finito. Fue un honor, Jacobo Schifter, el tener esta noche en este enlace de Hablamos Positivo. He tenido personas muy importantes en estos últimos días. El motivo de mis enlaces es just brindar conocimiento a la comunidad, entendimiento a la comunidad, ayuda a la comunidad de cualquier manera, como lo hablé en principio, político, cultural, parental, de cualquier forma. Toda esta información queda a la voz de todos los que quieran saber un poquito de estos íconos que han pasado y que vivirán por el resto de nuestras vidas y la historia del LGTB en Costa Rica. Jacobo Schifter, buenas noches y muchas gracias. Henry, un gran abrazo y felicidades con tu programa. Me encanta tu programa, lo seguiré viendo, ¿ok? Muchas gracias, Chao. Jacobo. Pase buenas noches. Bye.
las críticas, porque es lo de menos. Y sabes, permito que te adoro y que te voy a y que siempre vas a contar conmigo para lo que sea. Amor es amor, no importa tu raza, tu orientación sexual, tu religión, todos somos iguales, merecemos el mismo respeto. Yo digo sí, acepto el matrimonio igualitario. Le message dans cette bouteille, il est juste pour toi. Cuando la arena conoció el mar, no tenía nombre. Cuando la arena conoció el mar, no había nombre. Cuando la arena conoció el mar, no sabía dónde iba a andar. Cuando la arena conoció el mar, no se llamaba playa. Escucho, duermo y sueño. Me satisface el sonido de rocas cuando se asombra. Y cuando nace el sol por la línea, con risas se mira. Porque saben que son diferentes. En el cielo soy una nube. Y no hay nada sin direcciones, morirá no decir. Después de esos continentes que se mueven a mis pies, encontré mi hogar aquí. Escucho, duermo y sueño. En su cuerpo se menciona silueta de forma correcta. Era como ojos que lloran contentos, pero en mar abierto. Llegaba una hoja con un texto que se puso en la arena y se pudo leer. Para ser familia hay que empezar teniendo un lugar. Cuando la arena conoció el mar, no sabía que no iba a mar. Cuando la arena conoció el mar, no se llamaba playa.
oh.